Y hoy quisiéramos hablar sobre la adoración como un hábito necesario para un cristiano y un hijo de Dios. Tal vez la pregunta, como suelo hacer en alguna entrevista, desde la última vez que nos vimos, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus cosas? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está aquella persona por la cual venís orando? Puede ser que esta mañana o esté enfrente o esté detrás de la pantalla un hombre que está en medio de una gran incertidumbre. Puedo visualizar una dama sobrecargada por el trabajo de la casa, los hijos, la labor diaria. Puedo estar frente a un joven, un adolescente, que no se siente entendido en casa. Encuentra refugio en amigos allí o del barrio o de la zona o de la escuela, pero mamá y papá me dicen que son mala influencia. Pero siento que ellos se preocupan por mí y que me entienden, y estoy en esa gran disyuntiva. ¿Es posible que esté frente a una persona que esté evaluando su vida, sus finanzas, su realidad, y puede existir angustia, noches sin dormir, preocupaciones? ¿Podría sucederte lo que me contó un hermano exactamente 8 días atrás? Fui estafado 2 veces y por montos millonarios. ¿Es posible también que haya sido estafado, engañado por algún amigo, por algún compañero, por tu cónyuge, por tu pareja? ¿Es posible que alguien esté enredado emocionalmente con otra persona y a sabiendas que esa relación no está bien? ¿Esa misma situación lo está atando a este mundo? Puedo observar a madres, abuelas, que ya con sus luchas propias de su edad, también cargan las dificultades de los hijos, de las hijas, de los nietos, de las nietas. Son una gran intriga para ellos. Tal vez las emociones en esta instancia están por desbordar, los temores en el corazón van ganando más terreno, la crisis intenta ocupar todos tus pensamientos. Los desafíos, la pandemia, la educación de mis hijos, el trabajo, el sustento, la despedida de amores, probablemente un hijo que se fue a estudiar lejos, probablemente un amigo que enterramos esta semana, probablemente un familiar que nunca más veré. Todo ello te lleva a pensar que la carga es mucha, que la vida se puede tornar rutinaria, árida y con ciertas dificultades. Como pregunté en una entrevista a un joven, ¿es posible que sientas que Dios te ha abandonado? ¿Es posible que sientas que Dios te abandonó? Puede incluso experimentar un sentimiento que le has fallado a Dios. La pregunta puede ser, ¿es posible que tu relación con Dios no está bien? Tal vez alguno puede decir, es así como me siento. Tal vez otro puede decir, no, no es así como me siento. Pero yo quiero invitarte a detenernos y a pensar, como dice uno de los ancianos de una de las iglesias, a tomar la sabiduría más antigua que hay en nuestras manos, la Biblia, para en ella encontrar el por qué debemos adorar. ¿Por qué es necesario que adoremos? Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 4, verso 10. Jesús está enfrentando al enemigo que tenemos nosotros también. Y Jesús al enemigo allí en Mateo capítulo 4, verso 10 le dice, entonces Jesús le dijo, vete
Y cuando Jesús hace esto, Jesús mismo subraya y Jesús mismo obedece el mandato del Antiguo Testamento, el deber y el privilegio que tenemos de todas las personas de adorar al Creador. Y Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, ¿qué cosa? Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Una declaración corta, pero que a nosotros nos reenfoca para qué estamos, para qué fuimos creados, para alabar a Dios, para ir detrás de Él, para servirle a Él y no servir a otros dioses, no servir a mis gustos, no ir detrás de mis inclinaciones o de mi parecer. Salmos 95:6 hay una tierna invitación del salmista hacia todos nosotros, ya fue para sus contemporáneos, pero trasciende los tiempos y las edades y nos invita a nosotros, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, el que me hizo. Dios me hizo bajo su propia voluntad. Dios fue aquel que me creó y al crearme me dice, eso es importante. No importa lo que te está sucediendo, no te guíes por lo que estás sintiendo. Quiero que sepas algo hoy. Eres valioso, eres valiosa. Si yo he creado a un ser como a vos y he enviado a Jesús para morir en la cruz, para pagar, es una expresión o la máxima expresión de mi amor hacia ti. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Porque Jesús dejó una advertencia para los líderes de su tiempo, para la iglesia de su tiempo. Mateo 15, verso 8. Ustedes recordarán cómo Jesús, eligiendo tal vez las palabras más suaves que podría decir, expresó, este pueblo de labios me honra. Es un problema que tenía el pueblo que Jesús encontró cuando vino a ministrar. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿dónde está? Lejos de mí. Podríamos decir, sus pensamientos están lejos de mí. Y dice el texto, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Entonces, ¿cómo nosotros podemos adorar a Dios sin adorarlo, como dice este texto, en vano? Porque nosotros queremos prestar un servicio de adoración a Dios real, auténtico. San Juan 20, verso 28, a nosotros nos dice la experiencia de Tomás. En la lengua inglesa, para adorar hay una palabra que también se la puede traducir como valor. Yo cuando adoro a Dios, según este texto, yo le doy valor a Dios, yo dignifico a Dios por lo que Él es, no por lo que Él me da. Si yo adoro a Dios por lo que Él me da, es una devolución a Dios muy egoísta. Pero yo adoro a Dios por lo que Él es, por el valor que Él tiene, por la dignidad que Él tiene. Tomás, un seguidor de Jesús que necesitaba no solamente argumentos convincentes, porque él estaba frente a Jesús resucitado. Era el mismo cuerpo, era el mismo pelo, el mismo peinado, la misma voz, la misma persona, pero Tomás tenía dudas. Vio las marcas y se le permitió tocarlas. Y una vez que él experimentó esta revelación cognitiva y recuerdos de que este es el Mesías, pero también experimentó tocar al Mesías y ver que era Él, Él termina haciendo una adoración en su respuesta. Porque dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. O como dice Apocalipsis capítulo 4, que es un capítulo por excelencia en cuanto a la adoración. Dios es entronado en el cielo, Jesús es recibido allí y terminan declarando a aquellos ángeles, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso.
el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Y cómo es ese Señor? El verso 11 dice que es digno. ¿Digno de qué? Es el único digno de recibir gloria, honra, poder. ¿De parte de quién? De mi parte. Hoy en el cielo, a Dios y a Jesús, estos ángeles no paran de cesar de decir, dice el texto, día y noche, ¿no es cierto? Santo, santo, santo. Si los ángeles expresan eso en palabra, pregunto, ¿qué hay en sus mentes? ¿Dónde están sus mentes? ¿En qué están pensando? Justamente en el ser digno, en Dios. Sus pensamientos están continuamente en Dios. Por eso dice el texto bíblico que día y noche ellos expresan lo mismo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Él es digno de recibir la gloria, la honra. ¿Por qué dice el texto? Porque Él creó todas las cosas. ¿Y por qué más? Porque Él creó bajo su voluntad. Nadie le pidió a Dios, créame Dios, yo quiero ser un ser humano. Nadie pidió a Dios, ¿por qué no creas? Dios bajo su voluntad te creó a vos. Hoy si estás viviendo es porque Dios decidió crearte. Te concebió en el vientre de tu madre. Te visitaba en el vientre de tu madre, conocía tu nombre, conocía tus pensamientos, conocía tu devenir. Dios, bajo su voluntad. El capítulo 5, si usted da la vuelta a la página, verso 12 y verso 13, dice que también el Cordero fue inmolado y fue digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Es el único digno. Yo debo alabar a Dios. Y no debo esperar que alguien me alabe. Yo no debo alabar a una persona, yo debo alabar solo a Dios. Y el verso 13 termina diciendo, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos. En otras palabras, yo tengo que vivir una vida como seguidor de Jesús, absorto en mis pensamientos en Él. ¿Ha interrumpido o ha tratado de hablar con alguien que estaba concentradísimo en algo? ¿Y le habla y no le responde? ¿Le pasa? Es interesante ese fenómeno. A los enamorados nos pasa eso. ¿Sí? A los que estamos enamorados de Dios, a los que estamos enamorados de nuestros cónyuges, de nuestros hijos. ¿Qué hacemos? Pensamos en ellos. Esta es la vida de un cristiano, de un discípulo, estar absorto en la lectura de la palabra de Dios. En otras palabras, como he escrito aquí, la adoración es centrarse en Dios. Y como reacción a eso, responderle. Como respondió Tomás, Señor mío, Dios mío. En primer lugar, Dios se reveló a nosotros, según Romanos 1:20, de una manera general por medio de la creación. Dios nos habla por medio de la creación. También Dios nos habla por medio de la palabra escrita, la Biblia. Dios también nos habla de manera magnífica por medio de Jesucristo y su encarnación. Desde su mismo nacimiento tenemos un Dios que busca entrar en comunión y en diálogo con nosotros. Como coloqué en esta gráfica, cuanto más comprendo de Dios, a su vez le responderé más en adoración. Cuanto más contemplo a Dios, más adorador me transformo de Dios. Hay un libro que solamente leí el título, por supuesto, como muchos de nosotros. Este libro dice, no soy fan de Jesús. Ser mucho más que un admirador, ser un adorador, ser alguien que se compromete con la persona, ser capaz de dar la vida, si es necesaria, por ser fiel a esa persona. Esta semana terminábamos de grabar las lecciones de Apocalipsis con los adolescentes, con los universitarios. No se me ofendan, universitarios. Con ellos estábamos terminando.
Y había una de las lecciones en donde nosotros justamente reconocíamos y hacíamos hincapié de la necesidad de adorar a Dios antes que al hombre, de serle fiel a Dios antes que las imposiciones de los sistemas humanos. Por eso cuanto más tiempo comprendo a Dios, cuanto más estudio de Dios, más voy a responder a Dios solamente de una manera, y es adorando. Fíjense esta placa. Si adorar es concentrarse en Dios y responderle independientemente de cualquier otra cosa que estoy haciendo, quiere decir que si no estamos pensando en Dios, no estamos adorándolo. Lo importante que es el pensamiento en la vida de un fiel hijo de Él. Si no estamos pensando en Él, usted puede estar escuchando un excelente sermón algún sábado de la mañana, pero si usted no está pensando en Dios mientras escucha ese sermón, usted no está adorando a Dios. Usted puede estar de pie cantando santo, 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 pero si tus pensamientos no están en Dios, no estás adorando a Dios. Yo puedo estar acompañando a alguien que está orando aquí al frente, pero si mis pensamientos no acompañan las palabras del hermano que ora y no están mis pensamientos en Dios, yo no estoy adorando a Dios, ni en un sermón, ni en una alabanza, en un canto, ni en una oración. Fíjense lo peligroso que puede volverse este sencillo detalle si no estamos pensando en Dios. ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Recuerdan ese proverbio que de la abundancia del corazón? O sea, todo lo que está en el corazón va a salir. Y Dios dice el parámetro para medir cómo está el corazón de la persona es escucharle. Por eso valoro mucho a los ancianos de esta iglesia. Tienen una capacidad extraordinaria cuando ellos me acompañan en las visitas o en las entrevistas. Tienen una capacidad extraordinaria de escuchar al corazón del hermano. Porque escuchar qué hay en el corazón es saber cómo podemos continuar ayudando a esa persona. La adoración es estar absortos en Dios. El apóstol Pablo, y a mí me viene siempre a la mente esta expresión de Pablo, como fiel líder, pues me propuse, dice él ante la iglesia de Corintios, no saber entre vosotros cualquier otra cosa, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. No me importa la opinión, no me importan los rumores, no quiero otra cosa, no quiero hablar de otra cosa, no le quiero preguntar de otra cosa a ustedes, no quiero hablar de otra cosa con ustedes, dice Pablo, sino de Jesucristo y este crucificado. Una correcta vida detrás de un plan de un Dios que llama, que se revela, y un discípulo que se expresa devolviendo en adoración. Pastor, usted no sabe cómo se vive en ese pasillo entre la sala donde yo estaba internado y el quirófano. Me traen todo preparado los enfermeros, me dejan en la camilla allí y nos dicen, ya vuelvo por vos. Y allí me quedo solo, sola. Qué tremendo ese momento, pastor. Parece que no termina más. Y mi mente empieza a hablar con Dios como nunca antes. Y yo le digo a Dios, yo sé que entro, pero no sé si salgo. Y empiezan los temores y empieza a haber un diálogo genuino con Dios. Cuando yo dejo de escuchar al hermano y luego de orar con ellos, me voy en el auto a la otra actividad, a mí me queda en la cabeza, ¿y por qué no vivo eso fuera de ese pasillo? Porque ¿qué me está impidiendo tener esa experiencia diariamente? ¿Será que hay distractores? ¿Será que hay maneras que yo puedo cambiar? Vamos al siguiente texto. Juan capítulo 4, verso 23 y verso 24, y luego vamos a pasar al capítulo 17 del mismo libro.
Se le acerca una persona a Jesús planteándole el lugar de la adoración y él dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores al Padre en espíritu y en verdad lo adorarán. Porque también el Padre está buscando tales adoradores. Entonces aquí vemos que Jesús resalta que la adoración al Padre tiene que ser en espíritu y tiene que ser en verdad. Sigue diciendo el texto, Dios es el Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. San Juan capítulo 14, verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Qué pasa con el mundo? No lo puede conocer porque no lo ve, no lo conoce. Pero vosotros lo conoceréis. ¿Por qué dice? Porque mora con vosotros. ¿Y qué más dice el texto? Y está en vosotros. Usted sabe que yo estoy casado con Luisa, ¿no es cierto? Vivimos en el mismo domicilio. Es más, le cuento un poquito más. Comemos juntos. Soñamos juntos. Es más, nuestra cama es un poco más ancha, dormimos juntos. A veces, cuando comenzábamos era de una plaza nuestra cama y estábamos muy cómodos, ahora son 2 plazas y seguimos cómodos. Pero ella vive conmigo, ¿sí? Porque estamos bajo el mismo domicilio, bajo el mismo techo. Pero saben, ella vive en mí también, cuando yo pienso en ella. Del mismo modo sucede con Dios. Él quiere vivir con nosotros, pero la única manera de vivir en nosotros es por medio de los pensamientos. Dios valora la cognición. Él hizo la raza humana con capacidad de razonar, analizar. Él dialoga con el hombre. Fíjese qué importante que es la experiencia espiritual basada en los pensamientos. Hay algunos que dicen, no, yo tengo que adorar y sentir la experiencia. Bueno, a esos que creen así, yo les invito a ir a un médico que le diagnostique por experiencia. Y usted va al médico y le dice, mire doctor, yo estoy re bien. Listo, está, tome, le doy un certificado de salud. Porque usted siente que está bien, yo le hago el certificado de que usted está bien. Y su parecer positivo a mí me llena de energía y yo siento lo mismo que usted, tome, está bien de salud. ¿Es correcto un médico como este? No, un médico que piensa, que estudia, dice, me alegra su ánimo, me alegra su actitud. Pero vamos a hacer igual un chequeo. Y ahí le pide un testamento de cosas que hay que hacer y uno va paseándose por los distintos puntos del hospital. Y después uno vuelve con ese médico y dice, usted siente que está bien, pero por dentro no está tan bien. Hay valores que hay que bajar o hay que subir. Hay cosas que hay que empezar a hacer o dejar. Yo prefiero ir a ese segundo médico que no se guía por mis apariencias o por sus emociones. Del mismo modo, ¿cómo Dios puede esperar que yo reaccione solamente por emociones? El Espíritu Santo cuando viene en nosotros nos despierta, nos motiva, coloca en nuestros corazones la pasión por estudiar la palabra de Dios. Por eso dice este texto, fíjense, o esta declaración, adorar a Dios en espíritu implica adorarlo de adentro hacia afuera, adorarlo desde mi cabeza hacia afuera. Yo evoco, yo pienso, yo razono, yo conozco cómo es Dios, yo exploro sus atributos y en mí eso produce una reacción y esa reacción es adoración. En primer lugar, adoramos a Dios de acuerdo a su revelación en la palabra de Dios. En segundo lugar, adoramos a Dios de acuerdo a la verdad y a la verdadera adoración que está escrita aquí. Yo no puedo decir, bueno, Dios, yo te voy a adorar de acuerdo a cómo yo te concibo, de acuerdo a mi experiencia emocional. No. Yo tengo que partir de la base de lo que ya está revelado. Dios se ha revelado aquí. Y yo tengo que reaccionar a esta revelación. Dios ha revelado aquí la manera correcta de adorarlo, entonces yo no puedo innovar. Hay un grupo de jóvenes que son batuteros en una iglesia que quieren hacer una encuesta para ver los hermanos su opinión con respecto a los momentos de adoración. Está correcto, le digo, pero nosotros no tenemos que
ofrecerle al hermano un menú de adoración, o que nos arme el menú de adoración de acuerdo a sus gustos. La palabra de Dios ya nos ofrece el menú. Es esta la manera, y hay una manera correcta que Dios aprobó ser adorado. Fíjense este salmo, deleítate en el Señor. Una expresión de adentro hacia afuera. El músico, ¿qué saca de adentro cuando ejecuta un instrumento como este hombre? ¿Qué tiene allí? ¿Una trompeta puede ser? ¿Sí? Desde sus pulmones no solamente sale aire, sale una experiencia que tiene con Dios, y a veces salen hasta lágrimas cuando se alaba a Dios. La adoración debe ser pública. Jesús tuvo adoraciones públicas. Recuerdan que Jesús iba con su familia a la sinagoga todos los sábados, Jesús iba al templo, y allí tenemos en la imagen la adoración pública como nosotros aquí. La adoración pública en casa, en el culto familiar, es una adoración necesaria. Pero también Jesús dedicó tiempo a solas a adorar a Dios, a reflexionar. Y no importa tu capacidad o tus deficiencias, como ustedes ven allí en la gráfica, hay alguien leyendo en braille, o oyendo porque no tiene ojos, o viendo porque no tiene oídos. Esa comunión personal con Dios tiene que existir. Dice Matthew Henry, la adoración pública no nos eximirá de la adoración secreta. Por el hecho de venir el sábado a la iglesia, a mí no me exime de ir a mi casa y tener mi culto personal y mi culto con mi familia. Los que descuidan la adoración en secreto, dice otro autor, no pueden reconocer la comunión con Dios cuando están en una adoración pública. La adoración a Dios se debe dar en el transcurso de toda la vida. Y saben, aquí sí, la adoración a Dios es un fin en sí mismo, porque adorar, según lo que hemos definido, es concentrarnos en Dios y responder. Lewis escribió algo parecido a esto porque yo lo modifiqué. Si se rehúsa a adorar a Dios 7 días a la semana, tampoco lo va a adorar en sábado. Podemos venir, podemos participar, pero podemos no estar adorando al Señor. Es por eso que la primera pregunta decía, ¿es posible que te sientas abandonado por Dios? Podría ser la otra pregunta, cambiando solamente el lugar de las personas. ¿Es posible que Dios se sienta abandonado por mí? Esta mañana yo quisiera llevarme este compromiso personal con el cielo y quisiera invitarte también a vos. Dios primero, lo demás puede y debe esperar. Que los primeros pensamientos, que lo primero que empiece a ver tus ojos y recibir impresiones mentales sean sobre la palabra, sean sobre Dios en la palabra de Él. Bien sabemos que cuando comenzamos el día cantando un himno, terminamos el día tarareando el mismo himno. Busca primeramente el reino de los cielos. Yo quisiera invitarte a tener esa decisión hoy también. Primero Dios, el resto que siga esperando. El resto vendrá cuando Dios quiera. El resto vendrá de la manera que Dios quiera. El resto vendrá como bendición de mi Hacedor. Amén.